Tenga usted un buen día, porque realmente es bueno. Sabemos que Dios ha hecho este día para alegrarnos y gozarnos y para poder compartir la palabra. Permítame ahora poder hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos estado viendo. Hemos hablado de que Dios nos ha traído cosas nuevas. Y si Dios dice que Él nos ha traído cosas nuevas, sin duda alguna lo es, porque las cosas buenas que Dios ha traído para nosotros son cosas que nos van llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo para Él. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese es el tema, porque esto nuevo es algo que no se había manifestado antes. Entonces nosotros sabemos que Dios trae cosas nuevas y cada día más de cosas nuevas, más cosas nuevas sobre nosotros. Quiero hablar de primero, aclarar que Dios nos ha dado dos regalos. El primero al Hijo. Cuando nos dio el Hijo, pues obviamente Él tenía que venir un tiempo, predicar su palabra, enseñarnos a nosotros las cosas nuevas que Él estaba haciendo. Y después de esto, después que haya dado todo, que haya muerto y también que haya resucitado, una vez resucitado, Él nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Y esto es el segundo regalo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. El regalo que nos permite empoderar al hombre, el darnos, así como Jesús cuando estuvo en la tierra recibió el Espíritu Santo, porque Dios se lo dio y lo hizo notorio para que todos supieran, también lo quiere hacer notorio para nosotros, para que sepamos que tenemos su Espíritu Santo y para que caminemos ya no solo intelectualmente, sino que recibamos este derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre toda carne. Obviamente cuando dice toda, se refiere a todos aquellos que le han creído y que le han conocido, como también había dicho en su palabra, él ha amado a todos para que todo aquel que en él crea, entonces hace la aclaración que es a los que creen en él tengan vida eterna. Entonces también sobre toda carne, no es que todo el mundo, sí, Dios quiere que todos los que en él crean tengan este derramamiento. Vamos a ir entonces al libro de Joel, que es en el que están tres versos que yo quiero que usted los comparta conmigo. Empieza diciendo: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Sí? Esto es en el capítulo 12, el verso 21. Y aquí donde empieza diciendo, dice tierra. ¿Por qué nos llama tierra? Pues obviamente porque polvo somos y al polvo volveremos, porque el Señor de la tierra hizo al hombre, sí, del lodo hizo al hombre, sopló y dio aliento de vida, porque la tierra fue la que Jesús estaba removiendo y escribiendo en ella cuando unos hombres llevan a una pecadora y ellos más que ella, pecadores, y Dios los redarguye, el Señor los redarguye con su palabra, pero lo que Él está haciendo es removiendo la tierra, porque Él está cambiando el corazón del hombre. Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere cambiar el mío. Por eso te dice, no temas. Recuerda, el Señor no quiere que nosotros como su tierra que somos, donde Él ha depositado su semilla, donde Él ha sembrado en nosotros su palabra, no tengamos temor. No quiere ver a la tierra temerosa, sino todo lo contrario, no ecuánime, no como que no pasa nada, no, Señor, nos quiere ver alegres y gozosos, porque ese es el propósito del Señor, porque Jehová hará grandes cosas. Si Él va a hacer grandes cosas, no nos vamos a quedar impávidos, como que si nada está haciendo el Señor. Tenemos que mostrar nuestras emociones alegres y gozosos, porque el Señor no nos quiere con temor. Y por eso, esta es la primera escritura. La segunda dice, después de esto, en el verso 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mire, aquí nos está diciendo que va a derramar. Ese derramar es echar encima, ¿no es cierto?, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más solamente en nuestra mente finita, limitada a lo natural, sino que empecemos a vivir en lo espiritual, porque nos está dando espíritu espiritual y va a derramar su espíritu para que tres cosas que dice que vamos a hacer: profetizar, vamos a tener sueños y vamos a tener visiones, porque Dios quiere que cuando nosotros caminemos, es cierto que lo pasamos por nuestra mente, por nuestro intelecto, pero tenemos que conectar a ese mente, a este cuerpo que ha estado acostumbrado a no vivir en el espíritu, a que se conecte con el espíritu y el espíritu de Dios que va a ser derramado para que ahora vivamos una vida
llena de autoridad. Y el tercer verso de Joel es el siguiente, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Este es el mayor propósito del Señor, que nosotros lleguemos a obtener la salvación, pero que invoquemos el nombre. Cuando dice invocar, no se refiere invoco el nombre de Dios. No, Señor, esto es algo dado en las películas y una manera incorrecta de interpretar lo que es invocar. Cuando usted invoca el nombre de alguien, es por lo que Él representa, por lo que Él es, por lo que Él hace. Él nos está diciendo la capacidad que tiene para salvarnos, para llenarnos de Él, para darnos alegría, para darnos gozo, para quitarnos el miedo, para enseñarnos a amar, a perdonar, hacerlo como Él lo hizo, para que nosotros enfrentemos nuestras finanzas y estos tiempos difíciles para el mundo, nosotros espiritualmente los convirtamos en tiempos de alegría, en tiempos de gozo, en tiempos de bendición. Entonces, después de haber puesto estas tres escrituras, déjeme pasar a lo que Jesús nos vino y nos enseñó en el libro de Lucas. Dice la escritura, yo os digo, dijo Jesús en Lucas 11 del 9 al 13, cuando usted oiga la palabra, yo os digo, está hablando quien tiene toda autoridad, el que dijo, sea hecho y fue hecho. Es decir, ponga atención a lo que Jesús dijo y no solo atención, sino atención para hacer lo que Jesús dijo. ¿Qué nos va a decir? ¿Para qué vamos a poner atención? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Él dijo de esta manera, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué hermoso. Tres cosas que espera el Señor que nosotros hagamos. Que si una vez que creemos en Él, pidamos, que busquemos y que llamemos. Porque si pido, se nos dará. Porque si busco, voy a encontrar. Y si llamo, se me abrirá. Palabras de Jesús. Y después no solamente lo deja ahí, sino que sigue diciendo los versos que continúan para reafirmar la enseñanza de esta manera. Porque todo aquel que pide, recibe. Es decir, si no pides, pues, ¿cómo esperas recibir? Si no estás pidiendo, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encontrará, hallará. Y al que llama, se le abrirá. Son acciones, acciones que tienen que ver con la fe, porque Dios está esperando que nosotros creamos todo lo que Él nos ha dicho para que Él actúe en nosotros y nos dé sus bendiciones. Entonces, si Jesús lo ha dicho, usted lo va a hacer. Y mire, Jesús no solo se queda ahí diciéndonos eso, nos pone un ejemplo natural de cualquiera de nosotros, porque dice de esta manera, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues claro que no, obviamente que no. O si le pide en lugar de pescado, le dará una serpiente. No, pues no haríamos, eso le dañaría a nuestro hijo. No puede ser que un hombre haga eso. Y vuelve a poner un tercer ejemplo para dramatizarlo más. Y dice de esta manera, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. No, Señor, no lo hará de esa manera. Bueno, el Señor después de poner este ejemplo dice, y si vosotros, siendo malos, ¿quién está diciendo que soy malo? El Señor, sigue hablando el Señor. Así es que no me ve a mí con malos ojos. Y espero que al Señor tampoco, sino más bien créale, todos hemos sido malos, por cuanto todos pecamos, todos tenemos un corazón malo, pero el corazón pecaminoso, ¿no es cierto? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos y nosotros siendo malos damos buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Ah, ahora mira hacia dónde va el Señor. Sí, Él quiere que pidas casas, carros y todo lo demás, está bien, pero se está yendo a lo más grande. Nos está animando a que pidamos aquello que va con el Espíritu, vamos a tenerlo todo, vamos a estar completos en Él, ¿sí? Cuánto más vuestro Padre Celestial, ya no está diciendo tu Padre humano, que te puede dar cosas buenas y que no te engañaría dándote algo malo. No, ahora dice tu Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que, obviamente, está buscando la misma palabra que dijo anteriormente, pedid y se os dará. Entonces el Espíritu Santo, aunque lo tenemos por haber creído en Jesús, el Señor nos selló con su Espíritu, ahora queremos tener al Espíritu Santo actuando en nosotros, manifestando que su idea, sus pensamientos y sus valores estén en nosotros y que nosotros le permitamos a ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros que tenga un protagonismo mayor
dejando que Él nos guíe al arrepentimiento, que Él nos limpie de todo pecado, que Él nos ayude a ver nuestras finanzas, a ver cómo nos llevamos con la gente, a ver cómo nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, a ver cómo dejamos el pecado, los vicios y todo. Porque Dios quiere que nosotros ese derramamiento sobre toda carne del Espíritu Santo lo manifestemos en esta tierra con autoridad y con poder. Así es que es maravilloso lo que el Señor aquí nos está diciendo. Nos está diciendo, pidan, busquen, llamen, porque si piden, el Padre les dará también como cosa mayor el Espíritu Santo. Derramaré, ahí se cumpliría la escritura, derramaré hasta que sobreabunde sobre nosotros el Espíritu Santo y nos manifestemos como hijos llenos del Espíritu Santo, empoderados en Él, sabiendo cómo relacionarnos con la gente para evitar lastimar, ofender y también para bendecir, para sanar y para ser personas completamente hechos a la imagen de nuestro Señor y reflejemos la imagen de aquel que nos está salvando. Amén. Bueno, permítame entonces continuar con la escritura. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 7, donde el Señor nos muestra que ya había llegado el tiempo de las fiestas de Jerusalén, la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes, y que como Jesús se mantenía siempre en Galilea, evitando llegar a Jerusalén para que no le arrestasen antes de tiempo, así es que Jesús se va y empieza a predicar en el templo en los primeros días de esa fiesta. Recuerde que la gente llega, como es la más importante, llega de todos lados y están ansiosos de escuchar a Jesús, porque para entonces Jesús ya ha tomado alguna notoriedad, alguna interés en la gente y la gente se ha interesado en él y quieren escuchar a Jesús. Entonces dice que Jesús enseñando en el templo, se paró en el templo y enseñó, alzó la voz y dijo, eso de alzó la voz quiere decir quiero que me oigan, lo voy a decir para que escuchen todos. Dice, pero ¿quiénes todos estaban ahí? Por supuesto los que iban a la fiesta, sí, pero recuerden que estaban en Jerusalén y ahí van a estar los sacerdotes, los escribas y la gente que le quería aprender. Entonces también había un mensaje para ellos. Y Jesús dijo de esta manera, dice, a mí me conocéis. Ah, sí, le conocen. Según ellos le conocen. Vamos a ver si me conocen. Y sabéis de dónde soy, según ellos. Y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Vaya, ahora les está diciendo algo que cambia, porque hay punto y coma. Y no he venido de mí mismo, aclara el Señor, pero el que me envió es verdadero. Ahora les está hablando de cosas espirituales, les empieza hablando de lo natural. Ustedes creen saber de dónde vengo yo, pero en realidad no lo saben, ¿sí? Sí, porque dice, y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Hay alguien que le ha enviado a Jesús, por eso llegó, y el que le envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y hace una afirmación y asegura, ustedes no le conocen. ¿Por qué de antemano sabe que no le conocen? Porque obviamente le quieren matar a Jesús. No, nadie puede decir que quiere matar a una persona y decir, ah, y yo conozco a Dios. Entonces empieza Jesús bien y les está enseñando por qué es que no pueden creer y no lo pueden ver. Y le sigue diciendo Jesús, pero yo le conozco. ¿A quién? Al que le envió, por supuesto. Porque de él procedo de aquel que me envió. Yo le conozco y él me envió. Sigue hablando de Dios, su Padre. Entonces dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Aunque ya tenían instrucciones de prender a Jesús, de echarle preso, sí, no lo podían hacer. Primero, porque no había llegado su hora. Segundo, porque ellos, en vez de decir, a ver qué está diciendo esto, sopesemos lo que nos está diciendo. Pensemos bien antes de actuar. Pero ellos ya tenían la premeditación de agarrarle y meterle preso. Ahora, pues entonces Jesús está ahí en el templo diciéndoles estas cosas, pero no le pueden tomar. Siguió diciendo Jesús, y dice la escritura, verso 31, y muchos de la multitud creyeron en él. Capítulo 7 estamos de Juan. Y muchos de la multitud creyeron en él. Ah, qué bueno. Es decir, no toda la multitud, porque hay multitudes, porque otra vez es la fiesta más importante y muchos de esa multitud están creyendo. Entonces se hacen dos grupos.
Y el grupo de los que creen y de los que no creen. Ya se dan cuenta por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Obviamente ellos estaban llegando a una buena deducción porque habían visto ya tantas señales y eso que todavía no han visto las que vienen, que son mucho más poderosas según la historia que está más adelante. Pero bueno, hasta aquí las que habían visto ya era suficiente para algunos de ellos, por eso ya creían muchos de ellos, porque cuando venga el Cristo hará algo más de lo que este ya está haciendo. Aquí se está cumpliendo, están diciendo, este es el Cristo, ¿no es cierto? Pero no todos creyeron. Otros dicen, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y obviamente se llenaron de celos, de hipocresía, se llenaron de temor de que les vayan a quitar el puesto. Y dice, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, ellos no van a ir a averiguar, ¿será este el Cristo? ¿Verdaderamente será? Sino, sáquenlo ya de escena, no dejen que siga hablando, cállenle la boca, vayan y deténganlo, vayan y arréstenlo, vayan y deténganlo, y vayan a prenderle y tráiganle preso para acá con nosotros. Entonces Jesús dijo, ¿sí? Esas son las palabras que ahora dice Jesús. Aclaró y dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Les está hablando de cosas que van a suceder naturales, pero que tienen que ver con las cosas espirituales. Usted vaya traduciendo porque usted ya sabe lo que iba a pasar posteriormente, que él iba a morir y iba a ir al cielo, ¿no es cierto? E iré al que me envió, ahí está claro, e iré al que me envió, pero la gente todavía no lo entiende. Me buscaréis, le dice, y no me hallaréis, y donde yo, dice, donde yo estaré, vosotros no podéis venir. De una vez les está diciendo que si tienen esa actitud de no creer y lo que quieren es matarle, ellos no van a poder ir al cielo juntamente con Jesús. Lastimosamente Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le creen, entonces Jesús se va a ir con los que le creen, ¿sí? Porque a eso vino el Señor, a salvar a los que se arrepienten, a los que realmente están de todo corazón. Pero él dice, vosotros no podéis venir. Obviamente, tendría que haber un arrepentimiento para que ellos puedan ir. Sin arrepentimiento y aceptación de Jesús en su corazón, no van a poderlo hacer. No van a entender las cosas espirituales. Entonces los judíos dijeron entre sí, para sí ellos hablaron, ¿a dónde se irá este? No tenían ni idea, ¿se da cuenta? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersados entre los griegos y enseñará a los griegos. Ellos pensaban, como hay tantos judíos en el resto del mundo, ¿será que se va a ir a predicarles a ellos? Ellos no podían pensar que algo mayor, espiritual, iba a pasar, algo grandioso, que Jesús iba a resucitar e iba a ser el Salvador del mundo. Y dice, y enseñará a los griegos, a eso se va a dedicar. ¿Qué significa esto que dijo? Se volvían ellos a preguntar, pero son preguntas solo retóricas, son preguntas que no quieren ir a la verdad, porque si quieren ir a la verdad, pues vayan a Jesús, ahí está para que le pregunten. ¿No es cierto? Me buscáis, dijo el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto que el Señor dijo? Dicen ellos, me buscáis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. No podían ellos, no podían venir a donde estaba Jesús, no podían entenderlo. Muy bien, entonces, esto fue en un día de la fiesta, pero va pasando el tiempo y la multitud va llegando más de otros países y de otras ciudades, porque se van aglutinando en Jerusalén, porque ese día de la Pascua iban a matar el Cordero Pascual, ¿no es cierto? E iban a hacer el sacrificio de la Pascua. Entonces, ahora Jesús otra vez dice que en el último día y gran día de fiesta, es decir, cuando ya había más gente, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y ponga atención porque si Jesús va a alzar la voz con la multitud que ha aumentado de gente en Jerusalén, es porque va a decir algo que usted y yo tenemos que poner mucha atención, y tenemos que poner mucha atención no solo en lo intelectual, sino que en lo espiritual. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, volvió a afirmar, como dice la escritura, dijo él, de su interior correrán ríos de agua viva. Vaya, ¿qué cosas está diciendo si alguno tiene sed? Lo está pasando en un término natural, porque obviamente la sed es una de las necesidades más grandes que el ser humano pueda tener. Alguien puede estar en ayuno hasta Jesús 40 días, pero no sin agua.
Yo cuando hice un ayuno de 7 días, mi intención, porque iba a haber un evento muy especial y donde yo iba a predicar, y en esa vez yo dije, yo voy a ayunar antes del evento y voy a ayunar unos 7 días, pero según yo, ya que eran solo 7, pensé, lo voy a hacer sin agua. Vaya, no sabía lo que me estaba metiendo, porque no se debe hacer un ayuno. Exageran, dice que hay personas que por nada se haga un ayuno, ni siquiera de 5 días, ¿sí? Porque la gente puede morir. Pueden estar sin comida, pero no sin agua. Ahora entiendo porque Jesús, cuando dice que los ángeles le servían, pues le servían el agua. Él tenía y tomaba agua porque él no comió por 40 días, pero tenía que tomar líquidos. Así es que yo en esa oportunidad, el quinto día, perdón, pasando el quinto día, el sexto día, cuando yo despierto y quizá estaba un poco animado por el descanso del sueño, porque ya me estaba sintiendo bastante mal, estaba perdiendo el equilibrio y no podía escuchar muy bien, como que se tapaba el oído, y es porque precisamente parte de lo que pasa es que uno pierde el equilibrio, y el equilibrio está centrado en las partes auditivas. Bueno, ese día mi esposa me dice, Luis, yo veo un cable cortado, no tenemos teléfono, no habían celulares. Entonces yo dije, pues me subo, ya que me sentía un poco fuerte, me subí al segundo piso, agarré el alambre cuando oigo la voz del diablo. Sí, la voz del diablo, que usó una escritura y me dijo, lánzate porque a sus ángeles mandaré acerca de ti para que tu pie no tropiece. Yo sabía que era la voz maligna del diablo, y en vez de pensar que me iba a marear y caer hacia adelante, como obedeciéndole, hice exactamente todo lo contrario y me eché para atrás, y pues caí acostado sobre el techo y me aseguré que no le iba a hacer caso al diablo. Y obviamente ahí medité y me di cuenta que algo no andaba bien con lo que estaba pasando, porque el ataque era a un nivel tremendo. Y yo arreglé el teléfono, me bajé y le dije a María Teresa, me dijo María Teresa, ¿quieres tener la Santa Cena? Sí, ahorita, María Teresa. Y tuve la Santa Cena, y el poco jugo de uvas que tomé, porque no tomo vino, tomé jugo de uvas, y al tomar ese jugo de uvas yo sentí que ese líquido pues me levantó increíblemente, y le dije a María Teresa, ¿sabes qué? De aquí en adelante voy a tomar agua. Gracias a Dios que tomé esa decisión y terminé mi ayuno tomando agua. Después leí y entendí por personas que han estudiado y saben que jamás se debe hacer un ayuno sin agua, ni siquiera de 5 días. Pero bueno, el Señor me libró y aquí estoy. Vamos al tema. El Señor utilizó como ejemplo algo esencial en el hombre, el agua. ¿Sí? Si alguno tiene sed, y todos iban a tener sed en algún momento, y el Señor sabe que todos tenemos sed de lo correcto y de lo bueno, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Está invitando a que vayamos a Él y a tomar, porque Él iba a saciar nuestra sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, y otra vez aquí ya lo pasa a la parte, primero pone un ejemplo natural de tomar agua o de ir a Él y tomar, pero dice, el que cree en mí está pasando de a la parte espiritual, que la que Él está diciendo es que crean en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, Él utiliza la Escritura. ¿Cuál Escritura? Si no había Nuevo Testamento? ¿Cuál escritura si no habían los evangelios? No estaban las cartas apostólicas. El Antiguo Testamento. Hermanos, por nada desechen el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios, pero hay que interpretarla con revelación del Espíritu Santo. Como dijo la Escritura, y no solo esta vez usó el Señor la Escritura, sino que muchas veces el Señor dijo, como está escrito, y todo se refería al Antiguo Testamento, de profecías que hablaban de él. Aclara, aquí dice, como dice la Escritura del Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le dijo a la mujer, ¿no es cierto? A la samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, es necesario que nuestro espíritu esté no solamente vivo, sino que esté lleno y esté en el Espíritu de Dios, corriendo con las cosas que Dios está haciendo, para ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces esta declaración fue poderosa. Ahora, ¿cómo sabemos que es del Espíritu Santo? Del que está hablando aquí, de ese derramar del Espíritu Santo. ¿No será que es de otra cosa? Pues aquí mismo la Escritura lo aclara más adelante. En el verso 39 dijo, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyeran en él. Ahí está. Los que creían en él iban a recibir el Espíritu Santo para que esta agua viva les llenara. Es decir, recuerda, el Espíritu Santo no es solo un sello, sino que es un sello para arrancar, para empezar, pero es el poder de Dios. Y muchos hemos dejado al Espíritu Santo nada más como ese sello y seguimos viviendo nuestra vida bajo el intelecto, bajo la sabiduría humana y dejamos de creer en Dios. Y nosotros necesitamos creer y creer grandemente en Dios y de lo que Dios está haciendo y va a hacer en nuestra vida y a través de nosotros, ¿sí? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba pasando esas cosas, lo estaba diciendo, pero todavía no había llegado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice aquí abajo, porque Jesús no había sido glorificado. Obviamente, primero tenía que ser glorificado Jesús. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Jesús fue glorificado cuando murió en la cruz y cuando resucitó y subió al cielo. Por eso dije, no me toques, subo a mi Padre para ser glorificado. Y cuando el Señor fue glorificado en el cielo, después bajó y ahí sí, una vez que él ya fue glorificado, estuvo a sus discípulos cerca y estando con sus discípulos en esos 40 días que él estuvo en la tierra antes de subir al cielo, dice que agarró a sus discípulos y sopló en ellos aliento de vida y volvió a soplar como lo había hecho cuando le dio vida al ser humano y sopló, ahora les vuelve a dar, porque lo que se había perdido por el pecado, ahora ellos lo recibían, ahora ellos estaban sellados, ahora ya tenían el Espíritu Santo. Por supuesto que les faltaba empoderarse, porque Jesús antes de subir les dijo, no se vayan de Jerusalén, espérense aquí hasta que reciban al Espíritu Santo en poder en ustedes, la promesa del Padre. Aleluya. Entonces el primer regalo Jesús, y ahora está diciendo, después que Jesús es glorificado, van a recibir ese poder. Y Jesús ya fue glorificado. Ahora nosotros ya podemos acceder, recibimos a Cristo y podemos acceder inmediatamente a la autoridad y al poder que nos da el Espíritu Santo del Señor. Pero sigamos viendo esta conversación. Entonces dice la Escritura, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente, aleluya, verdaderamente este es el profeta. Ese es el profeta. Cuando dice la multitud, verdaderamente están diciendo de seguro, sin lugar a duda, este es el profeta. Y no se están refiriendo a cualquier profeta, sino que Jesús iba a ser el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista y el maestro. Los 5 ministerios en Jesús. Otros decían, este es el Cristo. Estos eran más directos, decían, no, pues este es el Cristo sin duda alguna, por las cosas que dice y lo que está ofreciendo. No puede ser de otra manera, es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Se cuestionaban que si de Galilea iba a salir el Cristo. ¿Por qué? Porque habían otras escrituras que decían otra cosa. Entonces ellos tenían razón en cuestionar. Mire, cuando usted cuestione las cosas de Dios, cuestiónelas, no se pregunte, pero asegúrese que va a la fuente. Primero, a Dios. Segundo, a la palabra. Tercero, busque personas maduras que le ayuden a entender la palabra de Dios bajo revelación del Espíritu Santo. Porque eso dice, de Galilea de venir el Cristo. Por supuesto que no había una revelación que de Galilea iba a llegar el Cristo, porque Galilea lo estaba haciendo el Señor predicando ahí, porque también ahí habían israelitas, ¿no es cierto? Y dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Y por supuesto que había dejado huellas Jesús, que él era de Belén, ahí fue donde le fueron a presentar, donde se fue el papá, ¿no es cierto? Al censo, donde tenía que estar. Pero no creció ahí, se desarrolló en otro lugar, porque también decía la Escritura que iba a ser llamado Nazareno, y Nazaret estaba en la región de Galilea. Entonces dice aquí, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Como dije, se habían hecho 2 bandos, los creyentes y los no creyentes. El que dice, ustedes están siendo engañados, y los que dicen, sí, nosotros creemos en lo que él dice, él es el Cristo, él es el Mesías. Así es que no se preocupe si no todos creen al anuncio del Señor.
pero sí tenemos que anunciarlo, porque ¿cómo van a creer si no se les anuncia el evangelio de Jesucristo? ¿Sí? Y dice la escritura, y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿Se recuerdan que les habían ido llamado para que les prendiesen? Ahora dice que los regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Lo primero que dijeron, ¿por qué? Pues que esperaban que ellos lo llevaran preso, amarrado con sus manos, para obligarle a ir donde ellos, porque a eso les mandaron a prenderle. ¿Por qué no le habéis traído? Fue la primera pregunta. Ya se puede imaginar los alguaciles que debían haber hecho caso, pero hay una escritura que dice, es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dando a entender que ellos no se iban a atrever a tocar a alguien que fuera un profeta o mucho menos que fuera el Cristo, el Mesías verdaderamente, y que ellos lo llevaran amarrados. No se atrevían, porque ellos mientras veían el momento oportuno para aprenderle, sin duda alguna, escucharon la predicación de Jesús, y esta predicación, pues, obviamente los puso entre la espada y la pared. Escuche entonces lo que dijeron los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ah, piensan que son engañados. En vez de decir, a ver, cuéntenme, ¿qué dijeron? ¿Por qué ustedes piensan eso? Pero como los menospreciaban, ah, ustedes son engañados. ¿Cuántos a ustedes les han dicho que han sido engañados? ¿Ah? A mí me dijeron que yo era engañado. Es más, me dijeron, Luis, te lavaron el cerebro. Y yo pensé y dije, sí, gracias a Dios, porque no se imagina cómo estaba mi cerebro de sucio. ¿Cómo estará el de ustedes? ¿Ah? ¿Cómo está tu cerebro? Ya Jesucristo lo ha salvado, lo ha limpiado. Gloria a Dios. Pero antes, sin duda alguna, no estábamos bien, ¿no es cierto? También vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley es maldita, maldita es. Vaya, mire cómo menospreciaban a los soldados, a los alguaciles, porque ellos ya empezaban a inclinarse por creer en Jesús. Así son todos los religiosos. Cuando usted va a Jesús verdaderamente, le van a decir, cuidado, no se meta, lo están engañando. Bueno, sí, cerciórese que no sea engañado. Y una vez que esté seguro de en quién está poniendo su confianza, créale a Jesús. Mas esta gente, dijeron ellos, maldites, ¿cómo es posible que ellos, sin indagar y sin saber, están maldiciendo a los que Dios está salvando? Vaya, qué pena por ellos, qué pena que ellos, en vez de creer en Jesús, se están inclinando por lo que es incorrecto. Les dijo Nicodemo, Nicodemo, ya apareció Nicodemo aquí, claro, es uno de ellos. Y dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, este es el mismo Nicodemo, ¿sí? Así es que Nicodemo está entre ellos y oigamos lo que va a decir Nicodemo. 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y sabemos lo que ha hecho. Es buena pregunta. Y es tan buena pregunta que él está utilizando la misma ley que ellos están utilizando para maldecir, porque dicen que no conocen la ley ni la entienden. Ahora él está diciendo, la ley dice de nosotros que no podemos juzgar a nadie siempre y cuando no lo hayamos oído y hayamos visto lo que ha hecho. Es decir, para tener elementos de juicio, no por lo que digan, no por lo que creamos, sino porque los tengamos acá. Pero bueno, aunque Nicodemo se echó la buena, porque fue muy buena la observación que les hizo, redarguyéndoles también, no logró porque ellos estaban cegados. Más bien lo que respondieron fue, y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Como dando a entender, en Galilea no hay nada bueno, no hay quien entienda. Mire que lo vil y menospreciado usó Dios del mundo, usó Dios para avergonzar a los sabios. Y dice, escudriña, le están diciendo a Nicodemo, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sin duda alguna ellos ya habían escudriñado y habían encontrado que no se había levantado profeta. Han escudriñado la Biblia, ellos eran buenos para escudriñarla. También así les dijo el Señor, ustedes escudriñan la Biblia pensando que en ellos van a encontrar la vida eterna, y qué chistoso, esa misma Biblia que escudriñan y la ley y a Moisés habla de mí y ustedes no me quieren creer. Es decir, hermanos,
el escudriñar no es suficiente. Se escudriña o se estudia para saber, pero de saber tenemos que pasar a lo espiritual, a la revelación. Recuerde, la Biblia no es un libro de estudio, la Biblia es un libro de revelación. Es un libro para que cuando usted lo lea, se le abran las páginas de la Biblia y usted vea a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y disfrute las maravillas de cómo Dios dejó escrito tantas cosas hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le mandaron a escudriñar a Nicodemo las escrituras. Bien, hasta aquí nuestra lectura de Juan. Permítame terminar con una escritura que se encuentra en Zacarías, capítulo 4, verso 6. Esta escritura nos pone en un contexto correcto, porque usted dirá, ¿será que entonces nosotros solo queremos el derramamiento del Espíritu Santo para entender las escrituras? Bueno, primeramente necesitamos entender las escrituras con revelación, pero no solo para eso. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y de juicio, nos lleva a toda verdad, nos instruye, ¿sí? Nos da entendimiento, sabiduría, nos permite arrepentirnos, tener la capacidad de arrepentirnos cuando nos equivocamos prontamente y no seguir acarreando un error o un engaño. Nos permite perdonar y perdonar a las personas que nos han ofendido. Así es que si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, necesitamos darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado, el cual nos lleva a toda verdad. Así es que Zacarías dice de esta manera, disfrútelo y góceselo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, este era un coro que se cantaba en antaños, pero que sacó a la gente de esa pobreza espiritual que había y lo llevó a buscar al Espíritu Santo para vivir una vida de poder, no con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que no es la fuerza del hombre, no es la inteligencia del hombre, no es la capacidad humana. Sí, sí, algo de inteligencia y de capacidad humana tenemos que dejar que Dios la use y sea Él honrado, glorificado, y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Sí, permítame entonces orar por usted y bendecirlo. Yo quiero en este momento que la gracia del Señor y su Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros y nos lleven de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. El tema que hoy hemos tocado se llama derramaré mi espíritu sobre toda carne. Permítame orar por usted y bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los que hoy escuchan este mensaje y lo reciben y creen en Jesús. Ahora, Señor, reciban la gracia y el perdón de sus pecados y a Jesús en sus corazones y sean también tocados con el Espíritu Santo, sean sellados para el día de la redención de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre ellos y sobre los que ya creemos, para que nosotros vivamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, para que esto nuevo que el Señor trajo, pero será nuevo porque ahora lo estamos recibiendo, llene y gobierne nuestros corazones para saber amar, perdonar, servir y vivir una vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por la vida que me das, por la dicha, Señor, de poder honrar y bendecir a mis hermanos y decirte, Padre, gracias. Y yo bendigo a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén.